Dado que la materia de este canal es la lectura, específicamente la lectura de libros, hoy vamos a revisar un libro de Henry Miller que se llama precisamente Los libros en mi vida. Vamos a ver cómo conversa lo que dice Miller con algo que aparece en el Tao Te Ching, que refiere cierta circunstancia en torno del estudio, y vamos a hacer que estos dos libros conversen también de una manera superficial, ligera y caprichosa, desde luego, con un texto de Borges que se llama El Libro. En realidad es un texto que Borges escribe, reescribe de diferentes maneras, en diferentes lugares. Miller es un gran escritor, el autor de Los Trópicos, de Primavera Negra, de La Crucifixión Rosada. Es un gran escritor, es como un gran clásico del siglo XX. Y hacia el año 1950 escribe esta suerte de compilación. En realidad lo que se propone Henry Miller hacer con este libro es hacer un recuento, digamos, de todos los libros que leyó en su vida, sobre todo de cuáles fueron los más preponderantes. Bueno, pero esa es la materia de este libro, es el propósito que él traza, digamos. Pero es feo lo que dice, es fea cierta conclusión a la que arriba Miller, ¿no? Esta obra pretendía ser más vasta, pero entiendo que no siguió con... Él pretendía que fuera, creo que, digamos, una obra tripartita, pero quedó en una sola obra. Lo mismo que le pasó a García Márquez con Vivir para contarla, ¿no? La primera parte de su autobiografía, que después, interrumpe la muerte. Creo que García Márquez publica Vivir para contarla, después publica Memoria de mis putas tristes, ese extraño librito, y después se muere, ¿no? Y no puede seguir escribiendo. Bueno, en principio acá hay unas citas que pone Henry Miller. La primera es de Santo Tomás de Aquino. Y esto, el hecho de que la primera cita que figura en el libro sea la cita de un filósofo, ¿no? Es curioso porque es significativo, porque Miller, entre los grandes libros de su vida, menciona muchos textos filosóficos. Menciona la fenomenología del espíritu de Hegel, menciona a Nietzsche, ahora no recuerdo, pero menciona varios textos, digamos, filosóficos. Y en este caso empieza este libro diciendo: todo lo que he escrito me parece ahora mucha paja. Santo Tomás de Aquino en su lecho de muerte. Después, hay una cita de Emerson: cuando el artista ha agotado su material, cuando el pincel ya no pinta, cuando los pensamientos ya no se captan y los libros fastidian, siempre queda el recurso de vivir. Acá hay una cita de Amiel, Enrique Federico Amiel. Este tipo es autor de un famoso diario, el diario de Amiel, que es interesante. Un día podemos leerlo. Yo tengo una edición muy vieja, tendría que encontrarla. Todo es maravilloso para el poeta, dice Amiel. Todo es divino para el santo, todo es grande para el héroe, todo es desdichado, miserable, feo y malo para el alma baja y sórdida. Bueno, algunas citas. ¿Qué pasa acá? En este prefacio que escribe Miller, lo que dice él es que no hay que leer más y no hay que leer tanto. Entonces es un curioso mensaje para un tipo que se ha pasado la vida leyendo libros y escribiendo libros, ¿no? Pero Miller empieza diciendo: esta obra, que llegará a varios volúmenes en los próximos años, tiene la finalidad de redondear la historia de mi vida. Trata de los libros como experiencia vital. No es un estudio crítico ni contiene un programa de autoeducación. Uno de los resultados de este examen de conciencia, porque a eso equivale la redacción de este libro, es la confirmada creencia de que se debe leer menos, y no más y más. Según se comprobará recorriendo con la mirada el apéndice, no he leído ni remotamente tanto como el catedrático, el rata de biblioteca o siquiera el hombre bien educado, pero no cabe duda de que he leído un centenar de veces más de lo que debía haber leído para mi propio bien. Dícese que solo 1 de cada 5 norteamericanos lee libros. Esto escribe Miller en 1950. Hoy quizá podría decirse
que uno de cada 1000. Pero hasta ese pequeño número de lectores es exagerado. Escasamente habrá alguno de ellos que viva con sabiduría o plenitud. Bueno, entonces lo que Henry Miller dice es que hay que leer menos, y es curioso que diga eso. Acá después sigue diciendo: considero en grande medida mis encuentros con los libros, algo así como mis encuentros con otros fenómenos de la vida o el pensamiento. Todos mis encuentros son configurados y no aislados. En este sentido, y en este sentido solamente, los libros son parte integrante de mi vida, como los árboles, las estrellas o el estiércol. Bueno, es una linda manera poética de plantearlo, ¿no? Pero es una idea falsa, creo yo. No reverencio los libros por los libros mismos. No coloco a los escritores en ninguna categoría especial ni privilegiada. Son como los demás hombres, ni mejores ni peores. Explotan los dones que se les han dado, así como hacen todos los demás tipos de seres humanos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Henry Miller. Yo sí, como dice él, dice: no reverencio los libros, no coloco a los escritores en ninguna categoría. Yo sí coloco a los escritores en una categoría especial, porque siento que el escritor, y bueno, más extensamente podemos decir el pensador, ¿no? Como decía Cortázar, nosotros los que pensamos nuestra vida, el pensador es aquel que se detiene a observar el contexto, a observar el mundo, a observar a los demás, y es aquel que plantea las preguntas esenciales que después sirven a los demás para, no sé si para llegar a algún tipo de respuesta, pero sí por lo menos para ordenar un poco el caos que es la vida diaria misma, digamos el vértigo de correr hacia adelante sin saber hacia dónde uno va, la idea de llevar a cabo una vida sin sentido que termina con la muerte. Entonces yo creo que el pensador, el escritor, es aquel que plantea las grandes preguntas, es aquel que se detiene, reflexiona, ¿no? Si este tipo llamado Tales de Mileto, que vivía en una ciudad portuaria en la que todo el tiempo se mercaba, era una ciudad comercial, si este tipo no se hubiera detenido a pensar cuál era digamos, el elemento esencial, y llegó a la conclusión de que ese elemento era el agua, la humanidad hubiera perdido, digamos, hubiera perdido al menos el origen de la filosofía. Después seguramente otro hubiera venido a pensarlo. Pero yo creo que sí es fundamental el papel del escritor, sí es fundamental el papel del pensador, y sí es fundamental el papel del libro, ¿no? A diferencia de lo que dice Miller. Pero bueno, acá qué más dice. En la médula de este libro hay una genuina nostalgia. No es nostalgia por el pasado mismo, como puede parecer a veces, y tampoco es nostalgia por lo irrecuperable. Es nostalgia por los momentos vividos con máxima plenitud. Estos momentos ocurren a veces mediante el contacto con los libros, a veces mediante el contacto con los hombres y mujeres a los cuales he calificado de libros vivos. Bueno, acá está siendo un poco paradójico, ¿no? Con su postulado anterior, Miller, porque añora ese placer. Él dice que seguramente lo mejor que leyó en su vida, y el periodo más fecundo en materia de lecturas, fue el periodo que abarca desde la adolescencia hasta los 30 años. Y la añora un poco ese periodo, y por eso me parece injusto, digamos, que diga que hay que leer menos y no más. Ahora vamos a volver a esta idea de los libros vivos, ¿no? Esta es una idea que Cortázar también formula de otra manera cuando dice que hay personas que son su propia obra de arte. Cortázar dice que hay ciertos artistas que no tienen una obra, digamos, pragmática, que no han creado una obra de arte objetiva, digamos, o tal como la conocemos, sino que ellos mismos son su propia obra de arte. Bueno, y todos nosotros podemos dar cuenta de eso, porque hay ciertas personas luminosas, mágicas, que dejan una estela de luz y de bien por donde pasan, ¿no? Y esas personas realmente también, creo yo, pueden ser consideradas artistas. Bueno, acá también dice un poco Miller, también porque no, según dice Picasso, me explayaré sobre el tema de la pornografía y la obscenidad. Bueno, Miller es un devoto y es un fanático. No sé si de la pornografía, pero bueno, en sus libros es el autor de la famosa Crucifixión Rosada, Sexus, Pexus y Nexus. Bueno, y también, bueno, en Trópico de Cáncer, tiene una descripción de las escenas, digamos, de índole sexual muy explícita. Y también ha sido él mismo, es decir, quizá él mismo no ha escrito, pero ha sido el inspirador
de ciertas páginas sublimes, sumamente poéticas, relacionadas con la actividad sexual, que son las páginas que escribió Anaïs Nin, contando su relación con Miller y también con June, ¿no? Con la mujer de Miller. Que siempre es una lectura, Anaïs Nin es una lectura privilegiada, es una artista, una poeta, digamos, extraordinaria. Bueno, dice, ya he escrito algunas páginas sobre el tema, pero me reservo por el segundo volumen. Mientras tanto necesito muchos datos auténticos. Quisiera saber, por ejemplo, cuáles son los grandes libros pornográficos de todos los tiempos. Conozco muy pocos, dice. ¿Quiénes son los escritores que todavía son considerados obscenos? Él mismo era considerado obsceno cuando escribe este libro, porque le habían prohibido Trópico de Cáncer y creo que también Trópico de Capricornio. Me parece que se derogó la ley que los consideraba obscenos recién en el año 1964. ¿Qué circulación tienen sus libros y dónde principalmente? ¿En qué idiomas? Bueno, acá dice, solamente se me ocurren 3 grandes escritores cuyas obras todavía están prohibidas en Inglaterra y Norteamérica, pero nada más que ciertas de sus obras, no todas. Me refiero al Marqués de Sade. Bueno, el Marqués de Sade es, la verdad que es un loco bastante radical. Yo recuerdo lo perturbador que fue para mí leer, creo que se llamaba Justine, ¿no? O Las Desventuras de la Virtud, donde una chica adolescente es, alojada por unos monjes en un monasterio y luego es sometida a vejámenes indecibles por estos monjes. Y todo esto, en toda esta parte del Marqués de Sade, digamos, describe unas escenas lujuriosas, sadomasoquistas, la verdad que bastante, digamos, no soy ningún mojigato, digamos, pero realmente son escenas muy fuertes, y después las intercala con 2 o 3 páginas de teoría, qué sé yo, psicológica. La verdad que un loco el Marqués de Sade. Aretino era un tipo que escribió en el Renacimiento italiano unos famosos sonetos licenciosos, creo que se llamaban. Y Loren, que es el autor de El amante de Lady Chatterley, que es un libro hermosísimo, que cuenta la relación de una mujer con el jardinero de su casa, y que yo recomiendo, pues un libro hermoso, lleno de poesía, lleno de sexo también, pero lleno de verdad, digamos. Bueno, hoy la verdad que estoy, qué sé yo, no sé, pero es un día muy particular para mí y es muy lindo leer hoy para mí, me hace muy bien hoy leer y poder compartir esto. No sé si seguir con esto, a ver, me pasa que me extiendo mucho y no quiero extenderme tanto con este libro. Bueno, acá está el apartado que dice libros vivientes, que es el apartado en el que Miller postula esto que dijimos antes, que hay ciertas personas que son su propia obra de arte. Acá él habla de un vecino que se llamaba Lou Jacobs, que vivía en el piso de abajo donde él vivía. Él dice así, Miller, dice, lo conocí en un periodo de amargas vicisitudes, todo era negro, ninguna salida, ninguna esperanza de hallar una salida. Sentíame más prisionero que un condenado a cadena perpetua en la penitenciaría. Dice, viviendo en esa época con mi primera amante, quien era la conserje extraoficial de la casa de 3 pisos, donde compartíamos un piso con un joven moribundo de tuberculosis y un guarda de tranvía como principal pensionista nuestro, estrictamente vigilado por la ogresa propietaria de la casa, sin dinero, sin trabajo, sin ningún conocimiento de lo que quería o podía hacer, convencido de que no tenía talento. 20 líneas con un lápiz bastaban para corroborar mi sospecha. Escribe muy bien Henry Miller, ¿no? Tratando de salvar la vida al joven hijo de mi amante, ocultándome de mis amigos y mis padres, devorándome el corazón de remordimiento por haber renunciado a la niña que amaba, mi primer amor, esclavo del sexo, veleta que viraba con la más ligera brisa, perdido, totalmente perdido, descubrí un buen día en el piso de abajo a este hombre, a Lou Jacobs, quien en el acto se convirtió en mi guía, en mi confortador, en mi brillante viento verde. Bueno, este Lou Jacobs era un constante lector de Shakespeare y de la Biblia, todo el tiempo estaba citando fragmentos de estos de la Biblia y de este autor inglés, y era una maravilla. Pasaba delante de una estatua de Shakespeare y se sacaba el sombrero todos los días este tipo. Entonces lo que dice Miller es que
se dio cuenta de que este tipo era una obra de arte en sí mismo, ¿no? Eso mismo que decía Cortázar. Sí, Louis Jacobs poseía una sabiduría que solo ahora comienzo a adquirir. Poseía la facultad de contemplarlo todo como un libro abierto. Había dejado de leer para descubrir los secretos de la vida. Leía por el puro gusto de leer. La esencia de todo lo leído había impregnado todo su ser, habiéndose convertido en su experiencia total de la vida. Esto es genial, porque yo creo que todo libro que uno lee, todo libro que uno recorre, queda en uno de alguna manera, incluso aunque uno no lo entienda. Uno no tiene que abandonar un texto porque es demasiado complejo, demasiado obtuso, demasiado arduo, porque de alguna manera, digamos, ese esfuerzo que hace la inteligencia por entender, por aprehender con H, ¿no? Por incorporar aquello que el libro le está diciendo, yo creo que queda en uno. Hay una cuestión de ósmosis ahí y se incorpora a la vida de uno de alguna manera. Por eso hay que leer, incluso aunque uno no pueda disfrutar del todo de la lectura, incluso aunque uno no entienda del todo lo que lee, bueno, y sobre todo aunque a uno le cueste, ¿no? Y después decía este tipo Louis Jacobs, en toda la literatura no hay más que unos 12 temas básicos, me dijo cierta vez, pero se apresuró a agregar que cada hombre tiene su propia historia que narrar y que esa historia es singular. Bueno, esto mismo decía Borges. Borges decía, hay 5 o 6 temas, grandes temas, el amor, la deslealtad, la amistad, qué sé yo, la muerte, y todo lo que se escribe son variaciones de esos temas, ¿no? Bueno, ¿qué más había marcado acá? Se hizo larga la parte de Miller, pero yo quería ver una parte, porque él acá... él habla del retrete, la lectura en el retrete, dice, es decir, en el baño, ¿no? Hay un tema relacionado con la lectura de libros que creo que vale la pena desarrollar porque implica un hábito que es muy generalizado y sobre el cual que yo sepa muy poco se ha escrito. Me refiero a la lectura en el retrete. Bueno, la lectura en el baño es genial. Ahora en general la gente, calculo que se lleva al baño el teléfono, ¿no? Todos lo hacemos, pero para decirlo rápida y vulgarmente, leer mientras uno está cagando es un placer. Es un placer que uno solo puede hacer en su casa, aparte. Uno no puede darse ese lujo o tomar ese hábito placentero en una casa ajena, ¿no? Pero acá en un momento él menciona justamente a Lao Tse, al Tao. Acá está. Dice, de la misma manera que jugaba al ajedrez, se refiere a este amigo suyo, ¿no? A Louis Jacobs, de la misma manera que jugaba al ajedrez, jugaba en el juego de la vida. Solo los viejos pueden hacerlo. Lao Tse fue uno de estos viejos alegres, dice Miller. A veces cuando se cruza en mi mente la imagen de Lao Tse, sentado en el lomo de un bisonte, cuando pienso en la firme, paciente, amable y penetrante sonrisa suya, en esa sabiduría tan fluida y benevolente pienso en Louis Jacobs sentado ante mí junto al tablero del ajedrez. Listo para jugar como a uno se le antoje, listo para regocijarse con su propia ignorancia o para iluminarse de placer por su propia chapucería, jamás malicioso, jamás mezquino, jamás envidioso, jamás celoso. Da cuenta de este tipo como realmente de un sabio que había aprendido una cierta forma de vivir la vida, que era la forma, digamos, generosa que tienen los sabios, ¿no? Bueno, pero acá nombra a Lao Tse y nombra el tema este del búfalo, Miller. Bueno, y Lao Tse es una figura fascinante porque en realidad no se sabe bien quién fue. Hay muchas discusiones respecto de su origen. Se cree que vivió entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo. No está bien definido eso. También hay, hay versiones que dicen que este libro, que consta de 81 textos poéticos, por momentos epigramáticos, luminosos, ¿no? También se dice que estos textos eran refranes populares que fueron siendo recogidos, no por un hombre, sino por hombres o por generaciones de hombres. No se sabe, pero hay una leyenda que es la más interesante, al menos digamos desde el punto de vista literario es la más atractiva, que cuenta que este hombre, Lao Tse, que es como un viejo sabio, significa, ¿no? Lao Tse, y el Tao es el camino. Esto sería como el camino de la luz y del poder, o el camino de la luz y de la sabiduría, sería traducido etimológicamente, pero el camino, ¿no? El Tao es el camino. Se dice que Lao Tse viajaba en un búfalo, llegó a una cierta puerta de una ciudad y un guardia lo detuvo. Entonces lo reconoció que él era el viejo sabio Lao Tse y le pidió
que lo acompañara hasta su casa, este guardia, lo alojó y le pidió que escribiera un libro donde diera cuenta de sus enseñanzas. Y entonces al cabo de un año, bueno, bastante tiempo, ¿no? Lo tuvo alojado en su casa, este guardia. Al cabo de un año Lao Tse escribió este Tao Te Ching. Y yo del Tao hoy, ya vamos a hacer una entrada exclusivamente sobre el Tao, que es un libro fascinante, paradójico, digamos. De este libro voy a elegir un texto que empieza diciendo: abandonar el estudio es entregarse a las preocupaciones. Entonces, como Henry Miller postulaba que hay que dejar de leer o hay que leer menos, aunque en realidad yo creo que él quería decir exactamente lo contrario, vamos a seguir digamos, el modus operandi que tiene el Tao, de decir que cuando uno quiere nombrar la luz, nombra la oscuridad, que el silencio se alimenta del sonido, etcétera, con esa, digamos, con esa cuestión paradójica que tiene todo el tiempo, vamos a creer que lo que quiso decir Miller es que hay que leer más y no menos. Este texto dice: abandonar el estudio es entregarse a las preocupaciones. Porque ¿en qué difieren sí y no? ¿En qué difieren bien y mal? Se debe temer ese estudio que los hombres temen, porque todo estudio es interminable. Todo el mundo se apasiona y se exalta, como si festejase la consumación de un gran sacrificio, o como si subiera a las terrazas de la primavera. Solo yo permanezco imperturbable, como un recién nacido que aún no ha reído. Yo solo vago sin meta precisa, como un hombre sin hogar. Todo el mundo tiene su riqueza, solo yo parezco desprovisto de ella. Mi espíritu es el de un ignorante porque es muy lento. Todo el mundo es clarividente y solo yo estoy en la oscuridad. Todo el mundo tiene el espíritu perspicaz, yo solo tengo el espíritu confuso, que flota como el mar, sopla como el viento. Todo el mundo tiene su meta precisa, yo solo tengo el espíritu obtuso, como el de un labriego. Yo solo difiero de los otros hombres porque intento tomar teta de mi madre. El Tao se expande como una oleada, es capaz de ir a izquierda y a derecha. Todos los seres han nacido de él, sin que él sea su autor. Él consuma sus obras, pero no se las apropia. Él protege y nutre a todos los seres, sin que sea su dueño. Así, él se puede llamar grandeza. Y es porque él no conoce su grandeza, que su grandeza se consuma y perfecciona. Cuando un espíritu superior oye el Tao, lo practica con celo. Cuando un espíritu medio oye el Tao, tan pronto lo conserva, tan pronto lo pierde. Cuando un espíritu inferior oye el Tao, ríe a carcajadas. Si no se riera, el Tao no sería el Tao. Porque el adagio dice: el camino de la luz parece oscuro, el camino del progreso parece retrógrado, el camino liso parece giboso, la virtud suprema parece vacía, el candor supremo parece mancillado, la virtud más abundante parece insuficiente, la virtud sólida parece negligente, la virtud de fondo parece fluctuante. El gran cuadro no tiene ángulos, la gran vasija lleva tiempo para acabarla, el gran músico apenas tiene gamas, la gran imagen no tiene forma, el Tao oculto no tiene nombre, y sin embargo es el único que sostiene y perfecciona todos los seres. Lao Tse. Bueno, por último, qué linda que es la poesía, ¿no? Por último, este texto que Borges escribe y reescribe muchas veces, creo que siempre es un texto cortito, ¿no? De una carilla, pero que siempre vuelve, digamos, y deja claro que el libro es el gran instrumento, es el gran invento de la historia de la humanidad. Borges dice: de los casi infinitos instrumentos que son obra del hombre, el más singular es el libro. La espada o el arado son una extensión de la mano,
el telescopio o el espejo de nuestros ojos. El libro, en cambio, es una extensión perdurable de la imaginación y de la memoria, es decir, de todo el pasado. Es interesante pensar al libro como una extensión del pasado. Deliberadamente hablo del libro y no de otros medios. El diario, como lo declara su nombre, se imprime para el día, para la efímera atención momentánea. Bueno, lo mismo podemos decir hoy acerca de Internet, ¿no? Internet pasa para el día. Es decir, el 99% del contenido de Internet es el diario, es equivalente al diario que acá menciona Borges. Son noticias, digamos, absurdas y vacías, livianas y vacías. Nos pueden divertir, nos pueden entretener, pero pasan y no se quedan en uno. O muchas veces se quedan, pero de una manera negativa, ¿no? El texto puede ser el mismo, pero quien lo lee en un periódico no lo oye grabado en un disco, obra para el olvido. O lo oye grabado en un disco, obra para el olvido. Desde un libro, ese texto es aceptado de muy diverso modo. Debemos al Oriente la noción de libros sagrados, de escrituras dictadas por el espíritu. Acá está otra vez Borges con el espíritu, ¿no? Hablábamos el otro día de eso. En distintos años del tiempo, en distintas regiones del espacio. Bueno, y así. Pero termina diciendo Borges: Hugo declara que una biblioteca es un acto de fe. Esto es fenomenal. Una biblioteca es un acto de fe. Creer es un acto de fe. El amor también es un acto de fe. Cuando uno se enamora de alguien, está teniendo un acto de fe pensando que esa es la persona. Que esa es la persona, que ese es el objeto de su amor. Es un acto de fe también. Emerson, que en ella pueden cifrarse las mejores palabras y pensamientos de los mejores hombres. Esto también es interesante. Cuando uno lee, adquiere el hábito de la lectura, puede llegar a los grandes libros de la humanidad, que son los libros que escribieron, bueno, en este caso dice los grandes hombres, podemos decir los grandes hombres y las grandes mujeres, ¿no? La cultura está amenazada por razonadas y enemigas barbaries. Esas barbaries acechan también el libro que constituye paradójicamente nuestro único instrumento de salvación. Esto fue publicado en Diario La Prensa, Buenos Aires, 7 de febrero de 1982. Esto pertenece a lo que se llama los textos recobrados de Borges, ¿no? Son textos que Borges había dejado desperdigados en revistas, en conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Conocer es no conocer. He aquí la excelencia. No conocer es conocer. He aquí el error. Quien tenga conciencia de su error, no comete error. El santo no comete ningún error, porque él tiene conciencia, por eso evita todo error.